siguiendo con el tema, ¿no?, de evaluación por competencias en un centro de simulación, vamos a conversar algunos temas importantes, ¿no? Primero vamos a definir qué es la evaluación, el cual es un proceso continuo y sistemático que permite contar con evidencias con el fin de emitir un juicio de valor, ¿no? Es decir, lo que nosotros tratamos de hacer como docentes es evaluar si nuestros alumnos tienen o no las competencias para poder realizar algún tipo de labor o práctica de acuerdo al lugar donde podemos desarrollarlo, en este caso, las aulas de simulación, ¿no? Y en sí la simulación, ¿qué es? Es un proceso necesario, ya que al realizar las actividades de aprendizaje sustentadas en los escenarios de simulación, se pueden valorar los diferentes desempeños de los estudiantes, participantes, programas específicos, programas de asignaturas que utilizan esta estrategia de aprendizaje, ¿no? Nosotros estamos desarrollando como universidad en las aulas de simulación un trabajo desde el sexto ciclo hasta el 14º ciclo, ¿no? Decimos 14 ciclo, sobre lo que es la simulación y la aplicación de simulación como enseñanza formativa en los estudiantes, ¿no? Entonces, esto está especificado en nuestros programas específicos. Tenemos talleres, ¿no?, talleres de simulación, realizamos talleres, taller 1, taller 2, taller 3, en nuestras aulas multipropósito. Además tenemos nuestras aulas procedimentales, ¿no?, donde podemos realizamos atención de recién nacido, realizamos atención de parto, realizamos lo que es la parte de técnicas quirúrgicas, ¿no? Y nuestras aulas de simulación, las cuales son 8, ¿no? Estas están agrupadas en los programas específicos de cada ciclo, ¿no? Están agrupadas asignaturas, los cuales nos permiten evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos. La simulación, al ser un proceso, necesita algunos aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, la planeación, el desarrollo de instrumentos específicos, validados y confiables, de evaluadores con experiencia, realizar una evaluación de los resultados y un análisis del conjunto del proceso. Durante las diferentes etapas, tanto de la simulación como del programa académico, permite evaluar formativa y sumativa, en forma subformativa y sumativa al estudiante participante, ¿no? Esto es importante en cuestión de, primero, de lo que son los procesos de planeación, es decir, qué es lo que queremos evaluar en el alumno. El desarrollo de instrumentos es la parte importante en la cual nosotros vamos a desarrollar un poco. Nosotros desarrollamos, o lo que tenemos más como hojas de calificación son las rúbricas, y son las hojas o listas de verificación, ¿no? Entonces, o lista de contenidos, la cual nos permite en una forma sistemática evaluar el desarrollo de las competencias de los alumnos, ¿no? Estos instrumentos tienen que tener dos características importantes: tienen que ser validadas y confiables, ¿no? Esto puede ser una validez estadística o una validez por expertos. Entonces, eso va a depender mucho de lo que nosotros podamos desarrollar, ¿no? Uno de los principales factores que ha permitido a la simulación desarrollarse como estrategia de evaluación es el cambio en el paradigma educativo, orientado actualmente a la presentación de resultados de aprendizaje y a la demostración de profesionales competentes para la ejercicio clínico. Y esto es bastante importante, ¿no? La simulación ayuda a que formemos profesionales competentes, ¿no?, de diferentes aspectos: el aspecto cognitivo, el aspecto procedimental, actitudinal, de habilidades, ¿no?, de destrezas. Esto va a depender de lo que nosotros queramos evaluar en nuestras aulas de simulación. ¿Cuáles son las importancias? Las importancias en el aprendizaje y la evaluación por competencias de una aula de simulación. Esta evaluación conduce al aprendizaje de los estudiantes en los diferentes niveles de su nivel educativo, ¿no? Eso es importante porque podemos nosotros hacer la simulación a un estudiante, a un interno, ¿no?, a alguien que ya está haciendo algún tipo de ejercicio médico, o a alguien que ya tiene una especialidad. En el caso de la universidad, especialidad médica, ¿no? En el caso de la universidad,
lo realizamos en cuestión de nuestros alumnos y de nuestros internos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros, del grupo de alumnos, podemos nosotros también determinar o qué evaluar. Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Es decir, es diferente evaluar a un alumno que está empezando las ciencias clínicas a evaluar a un interno, ¿no? Que ya está muy próximo a ser bien. Eso es bastante importante. Luego, fortalecer y dar oportunidades de mejora a los programas de estudio, la validez de los propios escenarios simulados y el desempeño de los tutores que participan en eso. Entonces, esto hace que sea una evaluación integral. Brindar seguridad y calidad a los pacientes, reduciendo el riesgo de mala praxis profesional. ¿Por qué nació la simulación como una parte importante de lo que es la enseñanza, ¿no? ¿Por qué nació? ¿Cuál fue uno de los pilares que hizo la simulación? Se demostró en Estados Unidos, ¿no? En un trabajo de investigación, que una de las principales causas de mala praxis era el error médico. El error médico, como tal, nos permite a nosotros en las aulas de simulación, antes de que el alumno, ¿no?, enfrente una realidad o algún tipo de una evaluación, algún procedimiento, o de realizarlo en una persona, en un paciente, lo podemos nosotros realizar primeramente en un maniquí o hacerlo en un ambiente simulado, que tiene que ser o tratar de ser lo más parecido al ambiente real, ¿no? Eso es bastante importante. ¿Y por qué? Porque esto nos va a dar seguridad y calidad en la atención de nuestros pacientes, que es lo que al final debemos de buscar, ¿no? Como profesionales de la salud, favorecer el ejercicio y consolidación del juicio clínico y toma de decisiones en un ambiente programado, ¿no? Seguro, acorde a la realidad del ejercicio profesional y reproducible, en el que el error es identificado como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Eso es importante en la cuestión de que nosotros, ¿no?, como docentes del aula de simulación, podemos hacer que nuestros alumnos utilicen diferentes aspectos de del juicio clínico, ¿no? Habilidades mentales de desarrollo, ¿no?, de poder desarrollar, o el enfrentamiento que puede tener un paciente o una persona que llegue con un tipo de dolencia o una enfermedad, lo cual nos va a permitir al final que ese alumno pueda mejorar su adiestramiento que tiene en los hospitales y poder nosotros ayudar a ese alumno a tomar mejores decisiones, ¿no? Mejores decisiones en el cual ya pudo haber realizado ese trabajo en un plan de simulación, ¿no? Esto es bastante importante y al final, como mencionaba anteriormente, ver o valorar lo que es importante, que es el error médico, ¿no? El error, ¿no? El error. Y por último, que este error nos sirva como una oportunidad de aprendizaje. ¿Cómo así? Haciendo generalmente los feedback o haciendo los debriefs, ¿no? Los cuales nos van a poder permitir conversar, ¿no?, o dialogar o reflexionar con nuestros alumnos sobre los diferentes aspectos que se pueden tener, ¿no?, en cuestión después de haber desarrollado la práctica en sí. Puede evaluar, que también ya lo habíamos conversado un poco, puede evaluar aspectos cognitivos, puede evaluar aspectos procedimentales, actitudinales, para la adecuada competencia profesional, que esto es bastante importante, ¿no? La parte actitudinal es una parte a veces no muy bien, primero, enseñada, y segundo, desarrollada por los profesionales médicos y los profesionales de la salud. Es bastante importante incluir dentro de las evaluaciones que podamos tener nosotros, o los instrumentos de evaluación que utilizamos en simulación, poder incluir la parte actitudinal. La parte cognitiva y procedimental también son importantes, pero sabemos nosotros que uno de los principales problemas que aducen los médicos y los profesionales de la salud son las actitudes que podamos tener nosotros al desenvolvernos en nuestra práctica diaria. Entonces, formamos o ayudamos a fomentar a nuestros alumnos que tengan una adecuada actitud en diferentes aspectos. Aspectos de presentación, aspectos de presentación personal, de presentarse al paciente, de tener un adecuado trato, de saber cómo informar diagnósticos, de saber cómo indicar tratamientos, ¿no?, que es bastante importante, ¿no? Y esto al final lo que va a hacer es que tengamos un
un alumno interno, futuro médico competente. Es la parte importante, ¿no? Hay necesidades de aprendizaje, los cuales promueven la reflexión mediante el diseño estructurado de una evaluación formativa, ¿no? Que también es lo que desarrollamos acá. Realizamos debriefings que nos permiten realizar o denotar o ver planes de mejora después de haber realizado las prácticas, ¿no? O sea, análisis reflexivo de las prácticas. Valoración global de los resultados de aprendizaje o el desarrollo de unas varias competencias, por lo que pueden emplearse durante la evaluación sumativa de manera eficiente. Promoción o acreditación. Como sabemos, desde este año, ¿no? Después de haber llevado un curso formativo, una capacitación internacional, algunos docentes de la Escuela de Medicina, nos trazamos con el apoyo de la Escuela de Medicina, de la dirección, y los coordinadores, poder nosotros como institución poder realizar el examen clínico objetivo, ¿no? El cual nos ha permitido este año formar adecuadamente en esta forma de aprendizaje a nuestros alumnos de medicina, que ya lo estamos aplicando. Y esto es bastante importante porque en corto tiempo esta evaluación no va a ser solamente formativa, sino va a ser sumativa y va a hacer que el alumno tenga como requisito poder aprobar estos exámenes por competencias, ¿no? Y poder ser promocionado a médico o acreditado. Muy probablemente en el corto tiempo también los residentes o los médicos en ejercicio deberán pasar por estas pruebas para poder acreditarse, ¿no? Poder promocionarse y acreditarse. En cuanto al diseño de experiencias de aprendizaje y simulación, es bastante importante algunos aspectos. Son 4. Vamos a ir detallándolos cada uno. Lo primero son los escenarios, ¿no? Los escenarios o las aulas donde nosotros desarrollamos las prácticas de simulación. Primero, estas deben ser apropiadas para el logro de los objetivos de aprendizaje o competencia evaluada, ¿no? Tienen que ser lo más parecido a los lugares donde realmente se realizan esas prácticas. Si nosotros vamos a realizar una práctica, ¿no? En una aula simulada, esa aula tiene que ser lo más parecido a un consultorio médico. Para nosotros poder desarrollar, igual donde desarrollamos los talleres, donde desarrollamos los procedimientos, tenemos maniquíes, manoides, que nos ayudan a poder realizar este trabajo de forma más adecuada. Es importante entonces tener un escenario adecuado, ¿no? Que guarde relación con el año académico, el plan de estudios o el programa de la asignatura, garantizando el desempeño en este, valore el nivel de desarrollo de la competencia o contenido curricular, ¿no? Nosotros vamos empezando la simulación, de alguna forma, iniciamos a nuestros alumnos en este ciclo haciendo 2 cursos. Uno que es el planteamiento sindrómico, que lo hacemos en la sala de simulación, en el cual reforzamos los procedimientos obtenidos por los alumnos, y en el taller 1 realizamos los procedimientos básicos o procedimientos invasivos mínimos. Y poco a poco los alumnos van desarrollando, ¿no? Los del 7º, del 8º, del 9º, del 10º, van 11º, los internos de medicina, van desarrollando diferentes aprendizajes de acuerdo al año académico donde ellos se encuentran, ¿no? El ciclo o el año académico donde ellos se encuentran. Entonces es bastante importante para el alumno, ¿no? Porque se les inicia en la formación de simulación y se les va dando pautas para los aprendizajes. El escenario de toma por ejemplo, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, nosotros un escenario, porque lo tenemos, lo desarrollamos en el COE y también en las prácticas, un escenario de toma de presión arterial de un primer nivel de atención. ¿Qué podemos nosotros evaluar en el alumno? Varios aspectos, ¿no? Un aspecto procedimental o la técnica de toma de presión arterial, la manera de relacionarse con el paciente, informar sus hallazgos, ¿no? Una parte de comunicación, una parte actitudinal, y la toma de decisiones con los resultados de la medición, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente diagnosticado
médicamente, por tomas de presión, por los criterios adecuados de diagnóstico de hipertensión. También nuestro alumno tiene que estar en la capacidad de poder informar a esa persona, ¿no? O es lo que les enseñamos acá en la sala de simulación, a poder explicarle el diagnóstico, ya que el paciente puede llegar con mucha preocupación a la consulta, ya que puede haber tenido algún tipo de antecedente familiar o algún tipo de problema familiar por una hipertensión no controlada. Tenemos que aprender a controlar emociones de los pacientes y las emociones de nuestros alumnos. Entonces, es bastante importante estos aspectos. ¿Qué es la parte que nosotros queremos evaluar? Generalmente, cuando hacemos nosotros, entrando ya un poco a lo que es las rúbricas, las rúbricas o las hojas, ¿no? Las hojas de calificación que podamos tener nosotros acá en las aulas de simulación, tratamos de añadir en forma conjunta un aspecto cognitivo, un aspecto procedimental, un aspecto actitudinal, porque a sabiendas no están separados uno del otro. ¿Sí? Generalmente uno debe demostrar actitud al ingreso, debe de saber o tener conocimientos médicos para poder desarrollar una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico, y por lo tanto también tener una toma de decisiones al saber qué enfermedad o qué diagnóstico tiene, ¿no? este paciente, y por lo tanto informar su tratamiento, su diagnóstico, ¿no? Y poder nosotros ayudar, ¿no? En una forma actitudinal en la formación de nuestros alumnos. La decisión de sobre qué emplear depende de los objetivos o competencias de la práctica que se relacionan con el nivel de resultado, ¿no? Esto también es importante, ¿no? A nuestros alumnos en estos ciclos les enseñamos a tomar la presión arterial, ¿no? Adecuadamente la toma de presión arterial, y además vamos informando en el séptimo, octavo ciclo hacemos prácticas de diagnóstico, ¿no? De pacientes que tienen que llegar a la consulta simulados con hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ahí, de acuerdo a lo que desarrollemos, nosotros podemos determinar qué es lo que podemos hacer, ¿no? En algunos solo hacemos la técnica, en otros solo relacionamos los diagnósticos, en otros tomamos decisiones, y generalmente con nuestros internos de medicina agrupamos, que es lo más importante. La parte importante, y es parte de lo que es la parte de lo que es la parte de aprendizaje, o de lo que es de nuestros alumnos, o parte del curso que estamos llevando, son los instrumentos de evaluación que nosotros utilizamos en simulación. Es necesario desarrollar esos instrumentos de forma específica, que estén estandarizados y aplicables a las necesidades de los planetas, ¿no? Al estar estandarizados, lo importante es que vamos a poder desarrollarlo a nuestros alumnos que estén en un determinado ciclo. Entonces, vamos a tener la misma posibilidad de que la evaluación sea justa, sea una evaluación justa, y podamos desarrollar diferentes actividades, ¿no? La rúbrica, el instrumento de evaluación que más utilizamos, o los instrumentos de evaluación que más utilizamos nosotros en simulación, son dos. Son las rúbricas y las listas de cotejo. La que más utilizamos, o la que más utilizan y utilizamos en nuestros aulas de simulación, son las listas de cotejo. ¿Qué es la lista de cotejo? Habíamos conversado ya un poco al inicio del curso. Vamos a reforzar algunos conocimientos y enfocándolo en lo que es simulación. Es el instrumento que más he utilizado para la evaluación de los escenarios de simulación. Es el primer paso sólido en el empleo de la simulación, ¿no? Su objetivo primordial consiste en evaluar la presencia o ausencia de un indicador, comportamiento, que puede relacionarse a conocimientos, habilidades de pensamiento, o psicomotrices o actitudes, ¿no? Generalmente, la presencia o ausencia lo calificamos con un sí o un no. El alumno lo puede realizó la competencia bien, o no lo realizó, o el interno. Eso va a depender de la lista de cotejo que tengamos, ¿no? El mecanismo de revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje, verificando si se concreta o no el indicador determinado, ¿no? Que es lo que le estaba mencionando anteriormente, ¿no? Es decir, la idea es ver si lo que nosotros estamos tratando de que el alumno desarrolle está dentro de la lista de cotejo. Solo permite dos ausencias: presencia o ausencia, función del comportamiento observado, ¿no? Y esto favorece
la subjetividad, dificulta la puntuación y limita la realización del proceso del participante, ¿no? Estos son algunos datos que podríamos decir por qué la lista de cotejo tendría algunos inconvenientes de utilizar, ¿no? Pero pienso que una lista de cotejo bien utilizada, bien estructurada, una lista evaluada por expertos y tener una veracidad y una complejidad adecuada, le quitaría un poco estos puntos, ¿no? Pero de todas maneras es importante tener algunos tipos de inconvenientes, ¿no? La construcción de la lista de cotejo, primero, como toda parte, o como todo instrumento de evaluación que nosotros queramos tener para nuestros alumnos, es identificar los objetivos o competencias a evaluar con los principales elementos relacionados. Si nosotros no tenemos objetivos o las competencias a evaluar, va a ser muy difícil poder realizar una lista de cotejo. ¿Qué es lo que queremos evaluar? ¿Es competente? ¿No es competente? ¿Sabe realizar o no sabe realizar? Esa es la parte importante, ¿no? Describir lo más claro posible cada indicador de evaluación con el propósito que sea fácilmente identificable y que el evaluador requiera la menor interpretación o nula de ser posible para marcar el indicador. Cuando se realiza una lista de cotejo, esta puede o tiene que ser desarrollada para que cualquier evaluador pueda aplicarla de una forma simple y concisa. Que no haya una duda dentro de la rúbrica para saber determinar el funcionamiento de ellos. Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Se diseña una escala de valoración siempre dicotómicas, antónimas y excluyentes, ¿no? Como un sí o un no, generalmente lo que más se utiliza en estos casos. Debe asignarse una ponderación al instrumento que debe ser validada por un grupo de expertos en el tema basado en evidencia científica. Todo lo que nosotros hagamos en simulación o en medicina tiene que tener una validación. No podemos nosotros validar una lista de cotejo, una rúbrica sin netamente haber revisado bibliografía especializada sobre el tema a tocar. Si no, nos va a ser muy difícil poder adecuarla o tener que esa rúbrica sea, primero, actualizada y segundo, poder aplicarla con utilidad para nuestros alumnos, ¿no? En cuanto a la ponderación, generalmente puede ser un sí o un no, pero secundariamente podemos determinar cuestión de que si queríamos nosotros hacer una evaluación sumativa, ponerle una nota a esta lista, ¿no? La otra, o lo otro que se utiliza son las rúbricas, ¿no? Son descriptores cualitativos sobre la naturaleza y desempeño de las escalas que se presentan como rangos bien descritos, sobre la ejecución de un desempeño determinado relacionado al puntaje o grado, ¿no? Generalmente va no realiza o nula la realización hasta un nivel experto, ¿no? Que eso es parte importante de la rúbrica. Igual, son los instrumentos con mayor nivel de objetividad y por su naturaleza son útiles en la evaluación de habilidades adquiridas y en el desarrollo, así como de actitudes y conocimientos, ¿no? También tiene bastante habilidad en eso, ¿no? Permite evaluar tanto el proceso como el producto de aprendizaje, por tanto, ayuda a la retroalimentación, ¿no? Es decir, el alumno, hay diferentes tipos de factores en esto de lo que es el producto del aprendizaje, la retroalimentación, porque nosotros, como docentes, al evaluar la rúbrica o ver cuál ha sido lo que los alumnos han podido desarrollar, podríamos hacer una retroalimentación inmediata, la cual nos va a poder afianzar, ¿no? Mejorar y afianzar el conocimiento de nuestros alumnos, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? O el alumno, sabiendo la rúbrica o estudiando la rúbrica, también puede hacer una autoevaluación o por realizar una coevaluación con un compañero, trabajar juntamente dos estudiantes y poder, de acuerdo a la rúbrica de evaluación, poder hacer un aprendizaje conjuntamente los otros, ¿no? De acuerdo a lo que uno quiera desarrollar. De las dos rúbricas aplicadas a escenarios de simulación, hay dos, de heurísticas y analíticas, se prefieren las segundas, son mayor detalladas, nos permiten evaluar las diferentes partes del producto, desempeño para obtener una calificación final. Estas establecen el contenido a evaluar en el plan de estudios, ¿no? Programado educativo, debe realizarse empleando áreas cognitivas, actividades y procedimentales, siendo aconsejables integrarlas, que es lo que voy a comentarlo. Lo ideal no es evaluar en simulación cada aspecto en forma diferente, ¿no? Sino evaluarlos conjuntamente.
Deben de describirse los criterios de desempeño y asignarles un valor numérico de acuerdo al nivel de ejecución y organizar los criterios en el orden que deben ser evaluados, ¿no? Que ya eso lo hemos conversado anteriormente. Contar con los resultados, ¿no? Es decir, como nosotros decimos realmente nuestro alumno en simulación, utilizamos los escenarios adecuados, los instrumentos adecuados y los resultados adecuados. Esto lo tenemos con evidencia de validez y confiabilidad, ¿no? Sobre los instrumentos aplicados. Es decir, nuestros instrumentos tienen que ser válidos y confiables. ¿Qué significa validez? Que debe medirse lo que se pretende y que debe ser confiable la capacidad de la prueba para arrojar datos similares al aplicarse de manera repetida. Entonces, esta validez de la confiabilidad tiene que ser importante en los instrumentos que utilicemos, ¿no? Esto es importantísimo, más que todo cuando utilizamos evaluaciones de alta repercusión. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a utilizar esta prueba para promocionar a un interno, para que pueda ser médico, tiene que tener una gran validez de confiabilidad. Si no la tiene, probablemente no va a ser de mucha utilidad. Esta validez de confiabilidad puede ser por criterios de expertos o por estadísticamente. Entonces, eso es la forma en la que tenemos que proceder, ¿no? Y la estandarización de escenarios simulados, ¿no? Esa estandarización tiene que ser que el alumno que entra tiene que esa estación tener las mismas condiciones del alumno que entró antes, el alumno que entró después, para que sea equitativa la evaluación y sea una evaluación justa, ¿no? Y por último, antes de terminar, es importante la capacitación, ¿no? La capacitación es una parte importante en lo que es la competencia en simulación, que es algo que se debe desarrollar constantemente. Tanto de los profesores, de tutores, instructores que desarrollan estos procesos de evaluación, ¿no? Ya que un docente calificado, un profesor calificado en simulación o con aprendizaje en simulación va a poder aplicar mejor los instrumentos y esto va a hacer que estas bondades de la estrategia de simulación puedan ser mayor o mejormente aplicadas.